porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza. Porque Dios quiere hablarte. Porque Dios quiere bendecirte. Porque Dios quiere darte esperanza para hoy. Queridos amigos, a muchos de nosotros nos ha tocado estar al menos una vez en el centro de una tormenta, y eso pudiera ser muy peligroso si la tormenta es intensa. Algunas de las terribles tormentas que han azotado la Tierra han sido el huracán de 1780 que afectó en el Atlántico y Caribe matando a más de 22,000 personas. El huracán Galveston en 1900 es el más mortal registrado en Estados Unidos, pues causó la muerte de al menos 8,000 personas en Galveston, Texas. Y el ciclón Bola en el año 1970 ha sido el más mortífero registrado en la historia reciente. El ciclón Bola azotó áreas densamente pobladas en Bangladesh y la región de Bengala Occidental en la India, causando al menos entre 300,000 y 500,000 muertes. El día 9 de noviembre de 1932, un ciclón tocó tierra cerca del poblado de Santa Cruz del Sur, al sur de la provincia cubana de Camagüey. Ese es recordado como uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de Cuba, debido a que el ciclón provocó una marejada ciclónica que hizo que el mar entrara con fuerza a gran parte del pueblo y sus alrededores, lo que junto a los fuertes vientos dañó o destruyó la mayoría de las viviendas y edificios en Santa Cruz del Sur y dejó sin vida a más de 3,000 personas, una cantidad considerable tomando en cuenta la población del lugar. Pero la peor tormenta que ha tocado la tierra, provocando ruina, confusión y muerte por doquiera, llegó cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, por su mala decisión, le dieron la entrada al maligno y al pecado en nuestro mundo. Y lo más terrible es que todavía sigue causando destrucción y muerte. De los más de 100,000 personas que mueren como promedio diariamente, la mayoría muere perdida para siempre. Pero aunque los medios noticiosos se concentran más bien en la cantidad de muertes después de cada catástrofe, es bueno saber que incluso en las peores tormentas siempre ha habido sobrevivientes. Y lo mismo ha sucedido con la tormenta histórica que por muchos siglos ha estado azotando la tierra, sembrando destrucción y muerte. Muchas vidas se han perdido para siempre, pero en cada época de la historia ha habido un remanente que no ha perecido. Eso se lo debemos a la intervención de Dios a través del plan de la salvación mediante Cristo Jesús, que ha puesto el derecho a la vida eterna al alcance de toda persona que cree y acepta a Jesús como Salvador personal y Señor de su vida. En Romanos 9:27, el apóstol Pablo, citando al profeta Isaías, declara: tan solo el remanente será salvo. Por eso te invito a mirar el remanente en diferentes momentos de la historia, con el propósito de extraer enseñanzas que te puedan ayudar a ti y a los que te rodean a formar parte del remanente que será salvo en este tiempo que nos ha tocado vivir. En Génesis 6 y 7 se describe la llegada de la primera tormenta de agua que inundó toda la tierra. Se conoce como el diluvio universal y el mismo llegó por intervención divina a causa de la maldad de aquella generación de personas. Sin embargo, con muchos años de antelación, Dios lo comunicó al mundo a través de Noé y dio a todos la oportunidad de arrepentirse y salvarse. A pesar de ello, solo un remanente de aquella generación se salvó: Noé y su familia. La historia del remanente en los días de Noé nos enseña a obedecer a Dios incluso si somos los únicos que lo hacemos. También nos muestra que debemos confiar en Él y seguir sus instrucciones aunque no las entendamos o nos cuesten.
y nos demuestra que es vital entrar y permanecer en el arca que Dios ha dispuesto para este tiempo, mientras dura la tormenta más grande de la historia. Solo los que permanezcan en el arca serán salvos y podrán desembarcar en la tierra prometida. Miremos ahora el remanente en los días de Abraham y su familia. Génesis 12 comienza diciendo: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. La historia de Abraham y su familia nos enseña a obedecer el llamado de Dios para dejar y salir. En Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es interesante saber que la palabra iglesia, por su etimología, sugiere la idea de un grupo de personas llamadas para salir fuera del mundo secular, así como salió Abraham de Ur de los Caldeos, con el propósito de reunirse y adorar juntas como un cuerpo de creyentes mientras se prepara y avanza a la tierra prometida. La segunda enseñanza, según los versículos 2 y 3, es que los que obedecen como Abraham recibirán la bendición de Dios y serán de bendición para los que les rodean. Y en tercer lugar, en los versículos 4 y 5 se nos enseña a avanzar por fe hasta llegar a la tierra de Canaán. Aunque no veamos el camino delante de nosotros y aunque no sepamos el día cuando llegaremos, pero quienes se mantengan enfocados en este propósito como el patriarca y su familia, llegarán a la Canaán celestial. Miremos ahora el Nuevo Testamento. Los discípulos de Jesús son un buen ejemplo de lo que significa ser remanente en medio de la tormenta de oposición y persecución que tuvieron que enfrentar. Sus vidas y su ejemplo nos enseñan a dejar todo lo que sea necesario para seguir a Jesús, tal como ellos hicieron según Lucas 5:11. De acuerdo con Juan 6:66 al 68, para ser parte del remanente que será salvo, es necesario quedarse al lado de Jesús, aun cuando la mayoría se vaya. Hechos 1:8 y Mateo 24:3 y 14 nos enseñan que compartir las buenas nuevas de la salvación debe ser una tarea prioritaria para el remanente. Y según Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aun cuando se esté bajo persecución o amenaza de muerte. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, asegura que en el tiempo del fin habrá un remanente y también lo identifica. Apocalipsis revela las características del remanente de Dios en el último tiempo. Por lo tanto, conocer esas características y examinar tu vida a la luz de las mismas te ayudarán a saber si serás un sobreviviente de la tormenta histórica que está azotando la tierra. De acuerdo con Apocalipsis 12, el remanente lo forma la descendencia de la mujer, que representa a la iglesia fiel que no adora a la bestia ni a su imagen. Según el versículo 14, sabemos que el remanente del tiempo del fin surgió después del período profético de los 1260 años que abarcó desde el año 538 hasta 1798 de Cristo. El versículo 17 asegura que el remanente guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, que establece el sábado como día de reposo y adoración a Dios. También este versículo dice que tiene el testimonio de Jesucristo, lo que significa que posee el espíritu de la profecía, porque Apocalipsis 19:10 plantea que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Se llama espíritu de la profecía al medio que Dios ha usado para comunicarse con el hombre a través del mismo hombre después del pecado. Gracias al espíritu de la profecía tenemos la Biblia, que es la revelación de Dios que fue dada a los hombres que Él escogió y que se les llama profetas. Entonces, lo que Apocalipsis 12:17 plantea es que Dios levantaría profeta en la iglesia remanente del último tiempo con el propósito de derramar más luz sobre la palabra de Dios a fin de que la misma fuese mejor entendida. Y de acuerdo con Apocalipsis 14, el remanente tiene la tarea de proclamar el evangelio eterno y advertir al mundo sobre el juicio y el pronto regreso de Cristo Jesús.
El remanente se encuentra en el epicentro de la tormenta que por los siglos ha estado azotando la tierra. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero de la misma manera que Dios salvó a Noé y a su familia, de ese mismo modo, por muy fuerte que sea la tormenta, el remanente de este tiempo será preservado por Dios para vida eterna. La pregunta es, ¿eres ya parte del remanente de Dios? ¿Estás de acuerdo a renunciar a todo lo que sea necesario con el propósito de seguir a Cristo, el único que te puede salvar? ¿Estás dispuesto a permanecer a su lado en cualquier circunstancia? ¿Te comprometes a compartir con otros las buenas nuevas de la salvación y les ayudarás a formar parte del pueblo remanente? Que Dios te bendiga y te ayude a ser parte del remanente fiel que espera con gozo la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.